¿Te ha pasado alguna vez que sientes como que te bombardean con información? Lees y lees, pero al final del día te quedas con la sensación de que te falta algo para realmente entender las cosas, ¿no? Para entender lo que está pasando y cómo manejarlo, me refiero. Sí, totalmente. A veces uno se siente abrumado con tanta información. Exacto. Y precisamente por eso, hoy vamos a hacer una inmersión profunda para que las cosas se vean mucho más claras. Una inversión profunda, me gusta eso. Vamos a explorar las ideas principales de un libro que ha tenido mucho éxito, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Ah, sí, he oído hablar mucho de ese libro. Es un libro que ha ayudado a muchísima gente a entender mejor su cerebro, a manejar sus emociones y, en definitiva, a vivir una vida más plena. Y eso es lo que queremos hacer hoy aquí, extraer las claves de este libro para que tú también puedas aplicarlas en tu vida. Me parece una idea genial. La idea es que al final de esta inmersión tengas herramientas para entender mejor tu presente, darle un sentido a tu pasado y mirar hacia el futuro con más esperanza. Un propósito ambicioso, pero alcanzable, diría yo. Totalmente. Y para que no te sientas abrumado, hemos revisado varias fuentes. No solo el libro en sí, sino también resúmenes, vídeos en YouTube, artículos de blogs, para tener una visión más amplia. Interesante, entonces vamos a ver las ideas del libro desde distintas perspectivas. Exacto. Y antes de sumergirnos de lleno, un recordatorio para nuestra audiencia en Latinoamérica. El audiolibro completo de Cómo hacer que te pasen cosas buenas está disponible en el enlace que encontrarán en la descripción. Perfecto, para los que quieran profundizar aún más. Exactamente. Ahora sí, empecemos por la base. ¿Cuál dirías que es la idea central del libro? ¿Qué es lo que Marian Rojas Estapé nos quiere transmitir? Bueno, en esencia, el libro nos dice que la felicidad reside en vivir de forma sana y consciente en el presente. Vivir en el presente, esa frase que escuchamos tanto últimamente. Sí, pero en este caso va más allá de un simple eslogan. Se trata de haber procesado las experiencias del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Ya veo, no se trata solo de ignorar el pasado o el futuro, sino de integrarlos de forma saludable en nuestro presente. Éxito. Y aquí hay un punto clave para todos aquellos que quieren entender las cosas rápidamente, pero a fondo. La felicidad no depende tanto de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos esos sucesos. Es decir, no se trata de controlar lo que nos pasa, sino de controlar cómo reaccionamos a ello. Exactamente. Y esta idea la vamos a ver repetida a lo largo del libro. Es fundamental. Tiene mucho sentido. Y es curioso, ¿no? Vivimos en sociedades con mucha riqueza, con acceso a casi todo lo que podemos imaginar, pero la felicidad parece que se nos escapa cada vez más. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, el libro nos hace reflexionar sobre cómo hemos normalizado la sobreabundancia. Pensamos que acumular cosas materiales nos va a hacer felices, pero la realidad es que esto nos lleva a una insatisfacción constante. Es como si siempre quisiéramos más, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Exacto. Y Marian Rojas Estapén nos propone una alternativa. La felicidad como una vida lograda. No se trata de tener mucho, sino de desarrollar nuestros valores y talentos al máximo. Es decir, encontrar un propósito en la vida, algo que nos motive y nos haga sentir realizados. Precisamente, no se trata de buscar placeres pasajeros, sino de encontrar un significado profundo en lo que hacemos. Y para los que buscan esos momentos de revelación, esta distinción es fundamental. Sin duda. Ahora bien, el libro no nos engaña. La vida no es un camino de rosas. Todos vamos a enfrentar momentos difíciles, experiencias dolorosas. Claro, el sufrimiento es parte de la vida, nadie se escapa de eso. Exacto. Y es aquí donde entra en juego un concepto fundamental, la resiliencia. Esa capacidad de levantarnos después de una caída, de superar la adversidad. Resiliencia, una palabra que se escucha mucho últimamente, pero ¿qué significa realmente? Marian Rojas Estapé se basa en la definición de Boris Cyrulnik, un neuropsiquiatra francés. Él dice que la resiliencia es la capacidad de recuperarse de un trauma y ser feliz sin que queden cicatrices permanentes. O sea que incluso después de una experiencia traumática, es posible seguir adelante y vivir una vida plena. Exactamente. Antes se pensaba que los traumas te marcaban de por vida, pero la resiliencia nos da una visión más esperanzadora. Me alegra escuchar eso. Y según este Cyrulnik, ¿cuáles son las claves para desarrollar la resiliencia? Él habla de tres pilares fundamentales. Primero, los recursos personales, esas fortalezas internas que tenemos. Un apego seguro en la infancia es crucial, por ejemplo. Ya veo, la base que nos dan nuestros padres es muy importante. Sí, pero también influye el contexto familiar y social. El apoyo que recibimos de nuestros seres queridos es fundamental para superar momentos difíciles. Tener una red de apoyo sólida es esencial en momentos de crisis. Totalmente. Y por último, el contexto social en general.
Esto incluye el acceso a servicios de salud, apoyo legal, una comunidad que te respalde. Entiendo. El libro habla de situaciones traumáticas muy fuertes, pero también dice que las dificultades del día a día nos pueden ayudar a fortalecer nuestra resiliencia. Sí, es como un músculo que se ejercita. Una pérdida de trabajo, una ruptura amorosa, incluso los pequeños desafíos diarios pueden ser oportunidades para crecer. Aprender a manejar nuestras emociones, especialmente en estas situaciones, es clave para desarrollar la resiliencia. Sin duda. Y el libro nos ofrece una herramienta muy poderosa para afrontar el sufrimiento, el amor. El amor suena un poco cursi, ¿no? Puede sonar No. así, pero es un concepto muy profundo. Marian Rojas Estapé nos dice que el amor, en todas sus formas, es un antídoto contra el dolor. Amor hacia las personas, hacia nuestros ideales, hacia nuestras creencias. Sentirnos amados y conectados con los demás nos da fuerza para superar las dificultades. Exacto. Y hay una base científica para esto. Las relaciones positivas no solo nos hacen más felices, sino que también impactan en nuestra salud física y mental. ¿De verdad? Sí, el libro menciona un estudio de Harvard que ha seguido a un grupo de hombres durante décadas. Y los resultados son sorprendentes. Cuéntame más sobre ese estudio. Pues mira, han descubierto 3 cosas importantes. Primero, las conexiones sociales son beneficiosas. La soledad es muy perjudicial para la salud. Parece lógico. Las personas que tienen más amigos, familia, participan en su comunidad, tienden a ser más felices y saludables. Exacto. Segundo, la calidad de las relaciones es más importante que la cantidad. No se trata de tener muchos amigos superficiales, sino de tener relaciones profundas y significativas. Tiene mucho sentido. Y por último, las buenas relaciones protegen nuestro cuerpo y cerebro a medida que envejecemos. Así es. Hay una charla TED de Robert Waldinger, uno de los responsables del estudio, que es muy interesante. Te la recomiendo. La buscaré, gracias. El libro también habla del papel de ciertas hormonas en las relaciones, ¿no? Sí, menciona la oxitocina, que se libera con el contacto físico y afectivo. Esta hormona reduce la ansiedad porque desactiva la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro. Interesante. Y la dopamina, la hormona del placer, también está involucrada. Claro, la dopamina se libera cuando tenemos interacciones sociales positivas. Cuidar nuestras relaciones tiene un impacto real en nuestro bienestar. Ahora bien, un gran obstáculo para vivir en el presente, como dice el libro, es quedarnos anclados en el pasado o preocupados por el futuro. Totalmente. Vivir en el pasado nos lleva a la depresión y el resentimiento, mientras que vivir en el futuro nos genera ansiedad y miedo. Y ambas son problemáticas muy comunes en el siglo XXI. Hablemos primero del pasado. ¿Cómo nos afecta quedarnos atrapados en él? Revivir constantemente experiencias dolorosas del pasado nos genera emociones negativas muy fuertes. Tristeza, frustración, culpa. La culpa, esa sensación de que hicimos algo mal o de que no somos lo suficientemente buenos. Exacto. El libro se centra especialmente en la culpa interna que nos imponemos a nosotros mismos y la culpa externa que viene de las expectativas de los demás. Y propone un ejercicio para lidiar con la culpa, ¿verdad? Sí, un ejercicio muy interesante. Se trata de observar el evento pasado como si fuéramos pasajeros en un tren viendo la escena pasar por la ventana. Como si ya no pudiéramos cambiar lo que pasó, solo observarlo. Exactamente. La culpa no es constructiva, nos paraliza. El ejercicio nos invita a volver al presente y preguntarnos, ¿qué me estoy perdiendo ahora por estar anclado en la culpa? Una pregunta muy poderosa. Y con respecto al futuro, ¿cómo nos afecta la preocupación constante? La ansiedad se caracteriza por un miedo vago, difuso, que nos genera angustia y bloqueo emocional. El libro explica que esto se debe a la amígdala, la parte del cerebro que guarda los recuerdos emocionales. Cuando recordamos algo que nos causó miedo, la amígdala se activa y nos pone en alerta. Exactamente. Y esto puede desencadenar respuestas físicas de ansiedad, temblores, sudoración, palpitaciones. Y claro, si vivimos constantemente preocupados por el futuro, la amígdala está siempre activa. Exacto. Pero el libro nos da algunas claves para afrontar el miedo y la ansiedad. ¿Cuáles son esas claves? Primero, reconocer nuestros miedos, no negarlos ni evitarlos. Segundo, intentar entender de dónde vienen esos miedos. Enfrentarlos en lugar de huir de ellos. Sí, y no dejar que nos paralicen. Confiar en nuestras capacidades, educar nuestra voz interior para que sea más positiva. Es decir, cambiar el diálogo interno negativo por uno más alentador. Exacto. Y por supuesto, descansar lo suficiente. La falta de sueño nos hace más vulnerables al miedo y la ansiedad. Dormir bien es fundamental para la salud mental. Sin duda. Y por último, intentar interpretar la realidad de forma menos catastrófica. No anticipar siempre lo peor. Exactamente. Ahora, una de las ideas más interesantes del libro es que nuestros pensamientos crean nuestra realidad. O sea que no es lo que nos pasa, sino cómo lo pensamos, lo que nos hace felices o infelices. Exacto. Marian Rojas Estapé nos dice que cada emoción surge de un pensamiento.
Y el sentimiento es la reacción física a esa emoción. Es decir, si cambiamos nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestras emociones y cómo experimentamos la realidad. Así es. La clave está en identificar nuestras creencias limitantes, esos debería que nos autoimponemos. Esas ideas que nos dicen cómo deberíamos ser o cómo deberían ser las cosas y que nos generan mucha presión. Exactamente. Al cuestionar esas creencias, podemos empezar a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Y el libro nos habla de 3 factores que influyen en nuestra interpretación de la realidad: nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad de atención. Hablemos primero de las creencias, cómo se forman y cómo nos pueden limitar. Nuestras creencias se basan en las ideas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, ya sea por nuestras propias experiencias o por lo que nos han dicho. Las cosas que hemos vivido, lo que nos han enseñado nuestros padres, la cultura en la que vivimos. Exactamente. Y algunas de esas creencias pueden ser muy limitantes. Por ejemplo, la creencia de que solo se puede ser feliz si se es delgado. Una creencia que puede llevar a la obsesión por la imagen y a la insatisfacción constante. Exacto. Es importante cuestionar esas creencias que nos hacen sentir mal y que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Y nuestro estado de ánimo también influye en cómo vemos las cosas, ¿no? Por supuesto. Nuestro estado de ánimo se ve afectado por muchos factores: el consumo de alcohol o drogas, nuestra bioquímica, nuestra genética, nuestra salud física. Las circunstancias que estamos viviendo, nuestra personalidad. Exacto. El libro menciona a las personas altamente sensibles, que son más sensibles a los estímulos externos. Y el sueño, por supuesto. El sueño es fundamental. La falta de descanso nos hace más irritables y afecta nuestra capacidad de interpretar la realidad de forma objetiva. Dormir bien es esencial para el bienestar emocional. Totalmente. Y por último, la capacidad de atención. El libro habla del sistema reticular activador ascendente, el SRA. ¿Qué es eso del SRA? Es como un filtro en nuestro cerebro que selecciona la información que recibamos del entorno. Prioriza lo que nos interesa, lo que nos preocupa. Como cuando te compras un coche nuevo y de repente empiezas a ver ese modelo por todas partes. Exacto. El libro nos anima a utilizar el SRA de forma consciente, teniendo claros nuestros objetivos para que nuestro cerebro esté atento a las oportunidades. Interesante. Y para terminar, un tema central en el libro es el cortisol. El cortisol es una hormona que se libera cuando percibimos peligro o estrés. No es mal en sí misma, nos ayuda a reaccionar ante las amenazas. Pero un exceso de cortisol puede ser perjudicial para la salud. Exactamente. La preocupación constante, la sensación de peligro elevan los niveles de cortisol. Incluso imaginar escenarios estresantes puede activarlo. ¿Y qué cosas en nuestra vida moderna elevan el cortisol de forma crónica? El libro menciona el miedo a perder el control, el perfeccionismo, la obsesión por aprovechar el tiempo al máximo, la era digital. La era digital, con la sobrecarga de información, la multitarea, la estimulación constante. Exacto. Todo eso nos mantiene en un estado de alerta permanente con el cortisol elevado. ¿Y cómo podemos bajar los niveles de cortisol? ¿Qué estrategias propone el libro? El ejercicio físico regular es fundamental. Libera serotonina y dopamina que nos hacen sentir bien. El deporte como antidepresivo natural. Exactamente. También es importante gestionar las relaciones con personas tóxicas, poner límites, aprender a desapegarnos. Alejarnos de las personas que nos generan estrés y rodearnos de gente que nos aporta energía positiva. Exactamente. Y en cuanto a los pensamientos negativos, que también elevan el cortisol, hay que aprender a gestionarlos. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuestionar los pensamientos irracionales, observar cómo reacciona nuestro cuerpo a la negatividad, evitar suponer lo que piensan los demás. Hablarnos a nosotros mismos con más compasión, enfocarnos en el presente, tener una visión positiva del futuro. Exacto, elegir las batallas que valen la pena, encontrar lo positivo en cada situación y, por supuesto, practicar la meditación y el mindfulness. El mindfulness, la atención plena al momento presente. Exacto, ayuda a reducir el cortisol, mejora la concentración, la creatividad, el aprendizaje. Una herramienta muy poderosa para gestionar el estrés y vivir con más paz interior. Sin duda. Bueno, hemos cubierto muchísimas ideas del libro. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Sí, ha sido una inversión profunda de verdad. Hemos visto la importancia de vivir en el presente, de procesar el pasado, de mirar al futuro con esperanza. Hemos hablado de la resiliencia, del amor como antídoto contra el sufrimiento, del poder de nuestros pensamientos. Y de estrategias prácticas para gestionar el estrés y el cortisol. Esperamos que esta inversión te haya sido útil y te inspire a aplicar algunas de estas ideas en tu vida. Y para terminar, te dejamos con una pregunta para reflexionar. De todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué es lo que más te ha resonado? ¿Qué pequeño cambio puedes hacer en tu día a día a partir de ahora? Esperamos que esta inmersión profunda haya sido valiosa para ustedes.
Recuerden que pueden explorar el libro completo, con muchos más detalles y ejemplos, en el audiolibro disponible a través del enlace en la descripción. Hasta la próxima. Hasta la próxima.